Quiero contarles una historia. Quiero contarles una historia de una chica que se llama Lucía. Lucía es jugadora de básquet. ¿Me escucha bien? Lucía es jugadora de básquet y en un entrenamiento se va a nuestras payas, chicos. Démosles un saludito. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicas. Gracias, Lidia. Lucía es jugadora de básquet, tiene 50 años y un día, como muchos otros entrenamientos, ¿sí?, pegó un pequeño resbalón, se cae sobre el parqué de madera y se quiebra. Tuvo un dolor enorme en su mano y tuvo una fractura, pero de enorme envergadura. Rápidamente la llevan a una guardia y a las 48 horas tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica para poder alinear y que se pueda iniciar el proceso de reparación de esa fractura. Días después, el traumatólogo que la opera me llama y dice: quiero que veas a esta paciente porque realmente yo noté cuando la operé que el procedimiento no tuve que ejercer ninguna fuerza para colocar las placas y los tornillos para alinear su huesito de la muñeca. Así que con todo gusto la llamé, coordinamos la cita y la evalué en el consultorio. Entonces hicimos una entrevista, como solemos hacer tradicionalmente cada vez que nos visita un paciente, sin ninguna... todos los médicos que hemos hablado tenemos una sistemática que es muy parecida. Llegamos a la entrevista, que es fundamental, ¿sí? Nosotros le llamamos la confección de la historia clínica, donde conocemos sus antecedentes, su niñez, su adolescencia, datos que son muy relevantes que pueden ser útiles hacia la enfermedad por la cual nos ha visitado en esta oportunidad. Y esa no fue la excepción con Lucía. Entonces, cuando yo comencé a interrogarla, le pregunté a qué edad fue su menarca, que me dijo alrededor de los 12 años, que aún estaba teniendo ciclos menstruales y que eran un tanto irregulares, pero que todavía persisten, esporádicamente fuma. Le pregunté sobre el consumo de lácteos y me dice que sí, que los consume. Eso le pregunté sobre cuando toma un vaso de cerveza, cuando come un plato de fideos o una pizza con amigos, y me dice: no, ahí lo hago porque me súper gusta esas comidas, pero me hincho muchísimo la panza. Ajá, es un dato importante en el cual yo lo tomé nota. Así que en la evaluación, luego de haber terminado la historia clínica, le pedí análisis de sangre. Y entre esos análisis de sangre, después a la segunda consulta, le pedí además radiografías, ¿sí? Las de la muñeca ya las tenía, pero le pedí sobre su columna, que es muy importante para estudiarle la salud ósea. Entonces le pedimos radiografías de su columna dorsal y columna lumbar, que son sistemáticas. Todo paciente que nosotros estudiamos por algún problema óseo, ¿sí?, hacemos esa secuencia. Y el cuarto elemento que le pedí fue realizarle una densitometría mineral ósea, ¿sí?, que es un estudio muy sencillo, que es muy rápido, que se tarda escasos segundos en poder realizarlo, y con todos esos datos la paciente regresa al consultorio. Pude percatar que en las radiografías de su columna eran completamente normales, porque la paciente en su aspecto era muy saludable, así que no esperaba encontrar nada alterado. Pero cuando comencé a ver el resto de los estudios, yo les nombré la densitometría mineral ósea, me di cuenta de que estaba muy alterado, ¿sí? Y realmente es una paciente joven para tener 50 años y tener tan alterada la densitometría. Y cuando le hice análisis de sangre, me di cuenta de que esencialmente estaban normales, pero un dato de jerarquía. Tenía anticuerpos nadando en su sangre positivos para enfermedad celíaca. Por lo tanto, quiero contarles que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, como varias otras enfermedades, ¿sí? Si uno no piensa, es muy difícil que podamos diagnosticar. Por lo tanto, en Lucía hemos llegado tarde. Es una paciente que en una actividad banal, cotidiana, ella estaba jugando al básquet, pero cualquiera de ustedes pudo haber estado bailando y se pudo haber tropezado en una fiesta y haberle pasado lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que
pensemos, ¿sí? Cada vez, y eso es lo que las intervenciones que hablaba el doctor Barreda en nuestra primera charla, ¿sí? Cuando hablaba sobre el árbol, de que esto es un conflicto de interés de ambas partes, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la capacidad, la facultad para poder analizar el problema al detalle por el cual nos visita esa persona, pero también de parte de ustedes, como pacientes o familiares de pacientes, tener la responsabilidad de acudir a consultas médicas. Y recuerdo otro dato en la entrevista segunda con Lucía. Lucía, ¿hace cuánto tiempo no te haces análisis de sangre? Hace 20 años, cuando nació mi último hijo. Entonces, la jerarquía y la responsabilidad, ¿sí?, es compartida. Ese es el primer concepto que les quiero compartir. Seguimos trabajando con el caso de Lucía, ¿sí? Y ya teníamos el problema, ¿sí? Ya que fue la fractura, ¿sí? Y ese es un cauce del río que se bifurca, ¿sí? Que nosotros cuando estudiamos un paciente, tenemos la posibilidad de conocerlo en cualquier momento de la película de su vida, ¿sí? Entonces, pero esa bifurcación del río podemos conocer a ese paciente, ¿sí?, con el antecedente de haber tenido una fractura sobre el cauce izquierdo o no haber tenido una fractura sobre el cauce derecho. Entonces, caminos, ¿sí?, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la persona que ha tenido el antecedente de haber padecido una fractura asociada a desmineralización ósea, ¿sí?, asociada a osteoporosis, tiene un alto riesgo de que se pueda volver a fracturar, ¿sí? Y acá un paréntesis, ¿sí? No todas las fracturas que tienen las personas son por osteoporosis, ¿sí? Muchas personas pueden fracturarse, como por ejemplo por un accidente de auto, ¿sí?, o por caerse bajando una loma con una bicicleta. Se fracturan esas personas porque el golpe fue muy fuerte, no porque sus huesos sean débiles, ¿sí? Entonces, separar muy bien ese concepto, ¿ok? Para poder tener un idioma común a la hora de hablar, ¿ok? Entonces, en esa evaluación segunda de Lucía, ¿sí?, pusimos sobre la mesa, ya tenemos el diagnóstico, a expensas de haber tenido el antecedente de que se ha fracturado. Hemos hecho una evaluación médica sobre el valor, cuánto se ha desviado de lo normal esa salud ósea, que eso se puede determinar con ese estudio que mencioné de la densitometría ósea. Hemos visto sus análisis de sangre, donde un dato de mucha jerarquía es su antecedente de enfermedad celíaca. Y me detengo para hablar de otras enfermedades, ¿sí? Yo les nombré un ejemplo que puede ser causante de osteoporosis, ¿sí? Y la doctora Fernández habló de obesidad, y muchos obesos, ¿sí?, se realizan la cirugía bariátrica, el bypass gástrico. Entonces, esas personas tienen trastorno de la funcionalidad y de la absorción de alimentos, entre ellos el calcio, que ya voy a hablar posteriormente. Entonces, ese grupo de personas también están incrementada la posibilidad de que puedan padecer esta enfermedad. Y muchos fármacos también lo pueden hacer, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes, ¿sí? Son remedios que pueden favorecer, ¿sí?, la osteoporosis secundaria a ese estímulo, ¿sí?, farmacológico para atender otra enfermedad. Otro grupo de enfermedades, ¿sí?, que atienden nuestros colegas, los neumonólogos, ¿sí?, utilizan desinflamatorios, tanto inhalados como sistémicos, ¿sí?, como son las píldoras de un grupo de remedios que se llaman corticosteroides, que son espectaculares desinflamatorios, que, chicos, y quiero transmitir este concepto, las enfermedades de base, como hablo de ellos, el asma, el EPOC, las enfermedades del doctor Guzmán o de la doctora Gallo, ¿sí?, que atienden la artritis reumatoidea, las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, que también se tratan con corticosteroides, y muchas otras enfermedades más, hay que atenderlas. No hay que dejar de atender la enfermedad primaria de base para prevenir que no le vayan a suceder otras enfermedades. Muy importante ese concepto, porque se presta el ida y vuelta con el paciente cada vez que ocurre el momento de tener que tratar y ofrecer remedios.
Entonces, ahí les quería transmitir algunos de los ejemplos que son muy frecuentes sobre el concepto de osteoporosis secundaria. Y siguiendo el hilo conductor de Lucía, ¿sí? Entonces ya hablamos sobre la devolución de sus análisis de sangre, hablamos sobre el momento del estado de gravedad de la enfermedad osteoporótica, ¿sí? Y mencionarles que vamos a pasar a la etapa del tratamiento. Y en el tratamiento de Lucía, al margen de lo que ya vamos a ofrecerle nosotros como osteólogo, lo específico para su enfermedad de base, lo que hay que tratar en Lucía es su enfermedad primaria, es la enfermedad celíaca. Lucía, la pastilla de Lucía es modificar drásticamente su dieta y evitar el consumo del trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿sí? Los alimentos con TAC. Y automáticamente su enfermedad se va a dormir. Su enfermedad celíaca se va a dormir cuando se deje de estimular negativamente ese intestino. Y todos los síntomas, muchos de los síntomas que le han alterado, ¿sí? La calidad de vida de Lucía, se van a dormir. Que muchas veces el organismo se adapta, ¿sí? Se adapta a vivir en la adversidad. Entonces ella toma como, abro comillas, normalidad, cierro la comilla, ¿sí? Ese estado de enfermedad, ¿sí? Ese estado de hinchazón, ¿sí? Esporádica. Y sí, tenemos juntada, me como la pizza y sé que al otro día voy a estar hinchada. Y bueno, estoy hinchada el otro día, ¿sí? Y sigue, y va, y pasaron los años y estas fueron las consecuencias. Por lo tanto, ahora sí me pongo el rol de reumatólogo y de osteólogo, vamos a atenderla, ¿sí? Ya hicimos el paso fundamental, que es tratar y diagnosticar la enfermedad tan importante que es la enfermedad celíaca. Y a continuación tenemos que atenderle específicamente su problema del hueso para aportar para que no se vuelva a fracturar. Entonces lo que tenemos que aportarle es calcio. Y el calcio se puede aportar de dos maneras, ¿sí? La más importante es con la ingesta de alimentos ricos en lácteos o sus derivados, ¿sí? ¿Qué dicen nuestros libros? Que 1200 miligramos de calcio elemental son necesarios por día. Y yo les digo a ustedes, y la nutricionista está afuera, espero que no me escuche, ¿sí? Es muy difícil llegar a 1200 miligramos de calcio porque se necesita una enorme cantidad, ¿sí? Por lo tanto, nosotros intentamos ofrecer estrategias que sean más terrenales, más adaptadas a la persona. Hay personas que no les gustan los lácteos, ¿sí? Y varios de ustedes tal vez sean algunas de ellas. Entonces, está perfecto, nos adaptaremos nosotros, ¿sí? Le ofreceremos una píldora, ¿sí? De calcio, ¿sí? Que tenemos en diferentes disponibilidades, tanto sea píldora, valga la redundancia, tenemos algún mousse, ¿sí? Que es como la crema chantilly, con saborizado, sabor chocolate, sabor vainilla, ¿sí? Que le da aporte de calcio, que es un sustrato fundamental para la constitución del hueso. Y el segundo elemento muy importante que tenemos que aportarle es vitamina D. La vitamina D, ustedes la verán en un montón de publicidades, ¿sí? Porque es súper importante para nuestro hueso, porque a través de ella, a través de su activación en el riñón, ¿sí? Entra a circular por nuestra sangre y llega hasta nuestro intestino y abre compuertas para que ese calcio que ingerimos pueda ser absorbido y lo podamos utilizar. Entonces, acá otro concepto muy importante. Muchas de ustedes puede que tomen vitamina D cada cierta frecuencia porque hay muchos modos de poder adquirirla, ¿sí? Entonces algunos le dicen, mi médico me la da mensualmente, mi médico me lo da cada 2 meses, hay gotitas me da mi otro médico, sí, las charlas entre ustedes de café. Entonces hay muchos modos, ¿sí? Pero para que esa vitamina D pueda ser utilizada en modo eficiente para el hueso, hay que consumir calcio. Porque yo les dije, esto abre las compuertas, pero si no viene el calcio, ¿qué es lo que va a ingresar al cuerpo? Así que, ojota con ese concepto. E inmediatamente con Lucía, ¿sí? Ya estamos terminando la consulta, ¿sí? Tenemos que ofrecerle una estrategia, ¿sí? De tratamiento específico para que ese hueso se pueda remodelar, ¿sí? Que se pueda reconstituir. Y posteriormente el segundo objetivo, que se pueda consolidar para que pueda seguir jugando el básquet de un modo mucho más seguro y no vuelva a fracturarse.
Así que esta historia de Lucía, quería aprovechar la oportunidad para compartírsela, porque realmente te puede dar un vuelco muy importante a tu calidad de vida, ¿sí? Si esta Lucía solamente iba, el médico le ponía el yeso, o en el caso puntual de ella, fue operada solamente y seguía su camino, ¿sí? Las consecuencias años posteriores podrían ser de un impacto muy importante y mucho más grave para la salud de Lucía, ¿sí? Porque en esa oportunidad a los 50 años fue la muñeca, y a los 70 puede ser la cadera, y a los 71 no estar más con nosotros. Así que, chicos, muchísimas gracias por darme la oportunidad para transmitirles este mensaje y aguardo su pregunta. Liz y Sargi, ¿entendió todo? Deje de contestar mensajitos. ¿Entendió todo? ¿Tiene alguna pregunta? No es duda, pero importante esto, que vos marcaste que ella vuelva a hacer actividad física, porque lo peor que puede hacer la persona es quedarse quieto. Muchas gracias por el comentario, Lizzy. Lo que ella dice, por una razón de tiempo no lo mencioné, ¿sí? Y lo voy a amplificar. Nuestro organismo, y puntualmente el hueso, tiene sensores, ¿sí? Tiene sensores que reciben un estímulo ante la actividad física. Y ese es un gran estímulo para que nuestro hueso se mantenga fuerte. ¿Por qué? Porque el organismo de todos nosotros está acostumbrado al equilibrio. Nosotros le llamamos homeostasis, ¿sí? Ese estado de equilibrio, ¿sí?, está puesto para cada persona, ¿sí? ¿Y qué quiere decir, Lizzy, con ese concepto? ¿Sí? Que si yo, Juancito, ahora soy adulto, ¿sí?, tengo 45 años, no hago actividad física, ¿sí?, y yo hago solamente mi actividad de oficio profesional, ¿sí?, de estar sentadito, pararme, irme al auto, irme a mi casa, descansar en el sillón, ¿sí?, mi organismo interpreta que ¿para qué voy a gastar energía y nutrientes en tener huesos muy fuertes? Porque no los necesita. A diferencia de que si realmente esa persona hace mucha actividad física, esos mecanorreceptores, ¿sí?, sensan, che, vamos a transmitir energía y nutrientes para fortalecer ese hueso y por ende prevenir que se pueda fracturar ante una caída. Ese concepto es tan importante como tomar los fármacos que hablamos y todo el estudio que hemos hecho, ¿sí? La práctica de la actividad física para la salud ósea, y acá voy a, como dicen los pibes ahora, spoilear una charla posteriormente que van a hablar sobre el concepto de sarcopenia, ¿sí? Así como el hueso no tiene el estímulo, el hueso, para que funcione la estructura ósteo-mioarticular, se necesita del músculo. Entonces, si no hay estímulo, no hay respuesta de nuestro cuerpo. Muchas gracias. No, que usted dijo que se pueden incorporar algunos mousse o algo cuando uno no come algunas cosas así. Supuestamente los lácteos me cuesta un montón, pero también hago danza, entonces capaz estoy comiendo el día y me mando un yogur, no sé nada de lácteos. Entonces me interesa lo que usted dijo y también saber dónde atiende. Sí, es cierto, el hábito, mucha gente, como lo mencionamos, ¿sí?, la ingesta de los lácteos y sus derivados no les genera placer, no les es placentero, ¿sí? Y en referencia a los quesos, cuanto más duros sea el queso, mayor contenido de calcio ha tenido su manufactura, ¿sí? El queso untable es minúscula la cantidad de calcio que tiene, entonces no te aporta nada. Pero ante la imposibilidad por las razones que fueren, ¿sí?, hasta económicas, porque los alimentos fortificados con calcio, ¿sí?, son costosos económicamente, tal vez la ecuación sea mucho más eficiente consumir 1 o 2 píldoras de calcio por día y con ello adquirir la cantidad de calcio lo más cercana posible a los 1200 miligramos. ¿Perdón? Sí,
Sí, son suplementos, sí, trae, por supuesto, sí. Pensar que una porción de un pote de yogur son 170 miligramos de calcio elemental. Y yo mencioné que son 1200 lo que necesitamos. Habría que tomarse 9 potes de yogur, entonces la verdad que es muy difícil llegar a eso. El diagnóstico para el problema de huesos que estamos hablando en este momento, que es la enfermedad, la osteoporosis, ¿sí? El diagnóstico se realiza a través de la sumatoria de los elementos, de la historia clínica, de los análisis de sangre, con análisis específicos del metabolismo fosfocálcico, radiografías y la densitometría. Analizados, interpretados para ese momento, para esa persona, nos permite calificarle y decir cuánto de normalidad tiene o cuánto se ha desviado de lo normal la calidad de esa persona para ese momento. El hueso es una estructura muy dinámica, ¿sí? Que está en constante formación y remoción cuando somos adultos, y cuando envejecemos, la remodelación, el envejecimiento del hueso acompaña el envejecimiento de la persona. Por eso me detengo en el concepto a tu pregunta de la foto para ese momento. Por eso muchas de ustedes, que señoras, le hacen periódicamente cada año y medio, una reevaluación, una reestadificación, decimos los médicos, de la salud ósea. Por favor, adelante. Desgraciadamente me tengo que ir, pero porque tengo que ir a trabajar. Quería felicitar a vos principalmente y a Angie. Y bueno, los disertantes de la mañana los conozco a todos desde pequeños, el doctor Gofredo. A Ariana también la conozco, a pequeñito no tanto, pero sí, a Yair. Felicitaciones. Yo a Juan lo conozco desde que había hecho primer año de medicina, imagínense los años que lo conozco. Y es un sol, como lo ven ustedes, y me encanta toda esta idea de hacer algo de médicos para la comunidad y hablando en castellano, no en difícil. La idea me pareció genial. Ojalá que este sea el primero de un montón que puedan repetir con otros temas. La encuesta sirvió un montón para que ustedes vean qué le interesa a la gente. Así que gracias por todo lo que haces por Comodoro, porque sos de Comodoro. Fuiste, estudiaste, volviste, hiciste una especialidad hermosa. La especialidad ahora está en Comodoro. Tenemos la universidad acá, se puede ser médico y después se puede estudiar la especialidad de reumatología gracias a Juan Quinteros. Así que yo quiero que lo aplaudan mucho. Y otro aplauso para Diego Gofredo y para Angie Salazar, porque ahora también se puede estudiar la especialidad de neumonología en Comodoro Rivadavia. Así que están acercando especialidades y eso es hermoso para nosotros y todo, estoy re emocionada.